todavía Balaguer mantenía el poder. La gente lo tomaba en cuenta, pensaba en él. Que pensaba en él, pero pensaban era fusilarlo. Hasta Balaguer sufrió la soledad del poder. Y en algunas ocasiones Balaguer me decía, aquí ya no viene nadie. Se declara al presidente Balaguer como arquitecto y protector del medio ambiente y los recursos naturales. ¿Existe o fue cosa del pasado ya el Partido Reformista Social Cristiano? El Partido Reformista está vivo y cada día más seguirá reviviendo y seguirá creciendo en el corazón de la gente. Había muchísimos reformistas que desde dentro eran peledeístas. Eran caballos de Troya. Ahí dentro del Partido Reformista para hacer daño, para dividir, para siempre llevar conflicto. ¿Cuáles eran? Bueno, y tú dices no. Bien, señores, saludos. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Expreso RD. Como siempre, yo soy Rafael Lara con las principales informaciones para todos ustedes. En esta entrega tengo una entrevista sumamente interesante con Julio César Domínguez Montaz, miembro de la Comisión Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Fue gobernador de la provincia de San Cristóbal, diputado, alcalde por el municipio cabecera de San Cristóbal, así como también por el municipio de Cambita, Garavitos y otros importantes cargos que ha ocupado en la provincia de San Cristóbal y el país. Saludos, Julio César, bienvenido al Expreso. Muchas gracias, Rafael. Bien, vamos a iniciar, Julio César, a recordarle a la gente, a las nuevas generaciones, porque ya la gente ha escuchado los cargos que usted ha ocupado, pero yo imagino que la gente quiere saber cómo llega Julio César Domínguez Montaz al lado del doctor Joaquín Balaguer en tiempos donde se aplicaba el poder como tiene que ser en la República Dominicana. ¿Cómo usted llega al lado del doctor? Bueno, en el año 1979, a finales del 80, el doctor Nano Uribe Silva, que fue presidente del Senado durante mucho tiempo, empezó a reorganizar el Partido Reformista Social Cristiano en la provincia de San Cristóbal por el mandato del presidente del expresidente Balaguer en ese entonces, porque no estaba en el poder. Sí. Y entonces fue a Cambita. Mi papá siempre fue el dirigente, el que dirigía toda la política del Partido Reformista. Pero ya, estando en la oposición, yo no quería que papá siguiera trabajando en política y tomé la decisión de asumir la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano en ese entonces. Entonces me llevaron donde Balaguer y entonces Balaguer me pidió que él lo ayudara a organizar el Partido Reformista Social Cristiano sobre la base de que él necesitaba que la juventud se incorporara al Partido Reformista. Y yo le decía que tenía mucho compromiso porque en ese tiempo yo jugaba béisbol y viajaba con mucha frecuencia a diferentes países a representar el país como miembro de la selección nacional. Me dijo, no, asúmelo con tu tiempo libre, porque yo necesito que por lo menos usted figure en el Partido Reformista y la gente sepa que usted, como joven, está trabajando por el Partido Reformista. En fin, es que ahí empezamos a reorganizar el partido y en el 1982 me fui a Corea a jugar béisbol y cuando llegué al país, después que habíamos perdido las elecciones naturalmente, pero en Cambita habíamos ganado ampliamente. Y entonces ahí el ayuntamiento, el ayuntamiento de San Cristóbal, el municipio, era quien nombraba la junta de vecinos, la Junta Municipal de Cambita. Era un distrito municipal. Sí, era distrito. Me designaron ahí como encargado de distrito municipal. Ahí trabajamos durante 4 años, hicimos una buena labor. Y el hecho de haber hecho esa buena labor me llevó como resultado que me eligieran diputado al Congreso Nacional. Ya eso en el 84. 86. 86. O sea, 86. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Primero, bueno, ya tenía una experiencia de 4 años como director del Distrito Municipal de Cambita,
Garavitos. Entonces, ese proceso ya para ir a la gran urbe a representar el país desde el Congreso Nacional, ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, ya a partir del 1986, ya con más experiencia naturalmente, y una relación con Balaguer muy amplia, porque cuando el presidente Balaguer estaba en la oposición a partir del 80, no lo visitaba casi nadie. Y yo siempre iba a la casa de Balaguer y muchas veces lo encontraba solo. Y nos Ok, poníamos a hablar de diferentes cosas, principalmente del medio ambiente, los recursos naturales y de la zona de Cambita, Los Cacao y toda esa zona de, de Villa Altagracia y de San José de Ocoa. Ahí surgió una buena relación, entonces salí electo diputado y ahí empezamos a hacer algunos proyectos y trabajar más ampliamente por la provincia de San Cristóbal. ok. ¿Y dejó algún proyecto, presentó alguna iniciativa en la Cámara de Diputados? Bueno, varias resoluciones y entre ellas la modificación de la ley 147 de deporte Ok, para que haya una mayor distribución en el área de deporte y mayor presupuesto. Algunas resoluciones de mayor y menor importancia y entre ellas también el proyecto de ley mediante el cual se eleva de categoría el Distrito Municipal de Cambita Gravito a municipio. Eso ok. fue en el año 1987 y mediante la ley 4387 se estableció esa ley. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, naturalmente que para lograr que Cambita sea municipio, naturalmente que eso despojaba al municipio de San Cristóbal del distrito municipal de Cambita, Sí. y en eso había muchos intereses, donde había muchos de las autoridades que no estaban de acuerdo en que Cambita tome su independencia política. Pero yo tenía un buen liderazgo a través de Balaguer en ese momento, y le pedí a Balaguer, desde antes de ser diputado, que quería que Cambita sea elevado de categoría. Balaguer me dijo que sí, que lo presentara el proyecto, y cuando presenté el proyecto se aprobó a unanimidad. Ok, O sea que todos los partidos políticos votaron a favor de esa pieza legislativa, porque era tan contundente el hecho de que Cambita sea municipio por su extensión, por su población, tenía más en ese tiempo alrededor de unos 38.000 habitantes, una producción de café que sobrepasaba los 100.000 quintales de café, y Cambita era el suplidor de San Cristóbal, porque producía en gran cantidad tayota, víveres, de todos los diferentes rubros. Y, y Cambita con esa pujante importancia, cuando se presentó hacia un congreso, todo el mundo, todos los diputados decían, pero eso merece ser provincia. pero a propósito de eso, Julio César, no, en cada proyecto siempre aparecen voces que tienen una opinión, vamos a decir, disidente o piensan de una forma, vamos a decir, contraria por acciones políticas o por una convicción personal. Es decir, los diputados de San Cristóbal y el senador para esa fecha no tuvieron objeción, todos se adhirieron a ese proyecto. Claro, Luisín Puello, José Valdo Lejer, que era senador en ese tiempo, Aníbal Santana, que era Anivín. diputado, Anivín, y todos los diputados de la provincia votaron a favor de esa pieza legislativa. Y todos los diputados, fue unánime cuando se presentó. Yo tenía mucha diferencia con Atuey Sí, en ese que era tiempo. diputado Sí, también. sí. Y yo tuve mucha diferencia con Atuey porque tú sabes que en ese tiempo Balaguer puso preso a Jorge Blanco Sí, claro. y a Flor Estrella, que era mi amigo. Flor Estrella era mi amigo, me dolió mucho, realmente. Pero yo a Tuey de Can lo ataqué en muchas ocasiones. Y entonces, cuando aprobaron el proyecto, Atuey se paró y dijo, yo apoyo el proyecto que presenta el diputado Julio César Domínguez. Y después que lo aprobaron a unanimidad, él era el vocero. Entonces se acercó a mí y me dijo, tú hace unos meses estaba pidiendo cárcel conmigo, y sin Sí. embargo yo te estoy apoyando el proyecto que tú presentas. O sea que eso es parte
la cosa política, ¿no? ¿Y cómo se sintió usted en ese momento, Julio César, a propósito de que el dirigente político, la gente que asciende de un pueblo y tiene ese contacto con gente que pudiera entenderse de élite, a veces se encuentra con muchas cosas, aunque ya usted tenía, vamos a decir, un pensamiento de avanzada porque usted había viajado prácticamente el mundo Sí, a sí, través sí, sí, del sí, deporte? sí, sí. O sea, cuando yo salí electo síndico de Cambito, cuando San Cristóbal me designó en la sala capitular, yo tenía mucho conocimiento, porque yo había salido varias veces fuera del país y tenía una cierta grado de Tenía la mente abierta, como dice el pueblo. más abierta. Sí, Y entonces yo nunca he tenido, nunca, ni lo voy a tener jamás. Yo soy reformista, nací reformista, pero nunca he sido un fanático de nada. O sea, yo soy un tipo abierto de toda la gente, los partidos, respeto la opinión de todo el mundo. Y he sido siempre de esa forma. Y eso me ha permitido no meterme en mucho conflicto. ok. Y también abrir muchas puertas, porque realmente ese proyecto, el hecho, en Cambita habían dos cosas. Y yo tengo la satisfacción de poder decir que se cumplió con ese compromiso y con ese clamor popular de Cambita, que era Cambita municipio, Sí, porque siempre San Cristóbal tenía una influencia muy fuerte y Cambita quería independizarse políticamente. exacto. Y entonces también, después que yo salí de diputado, había siempre el clamor era un muro de gavión a orilla del río Blanco, que aquí se convierte en el río Yubaso. Sí, Y entonces yo cuando Balaguer inició los trabajos de la presa de Higüey y Aguacate, ahí yo estaba al lado de Balaguer, del presidente, y le pedí que nos mandara hacer el muro de gavión a Cambita y le dije los peligros cada vez que llovía. Y ahí mismo el presidente le dio instrucción a Marco Suero, que era secretario de Obras Públicas. Y ahí al mes siguiente se empezaron a iniciar los trabajos del muro de gavión para proteger la orilla del río ok. que amenazaba constantemente cuando llovía de introducirse en el pueblo. ¿Ha valido la pena ya, cuánto? 36, 39 años de que Cambita ascendió a municipio, ha alcanzado el desarrollo, ha logrado cosas ya con un nivel jurídico más amplio, vamos a decir. Bueno, yo diría que a partir del 1982, cuando yo empecé a asumir la sindicatura de Cambita, nosotros, una de las metas que yo me propuse fue darle participación a todos los sectores. En Cambita, en el casco urbano, la gran mayoría no era reformista. Eran PRDistas y PRDistas calientes. Arimendi Diprés de la Rosa, Evaristo Sí, Martínez y un grupo. Pero yo pude unificar a las personas y a todos los sectores vivos y unirlo a la idea de transformar el pueblo de Cambita. En Cambita no había parque, hicimos un parque. En Cambita teníamos una casita alquilada para el ayuntamiento, hicimos un palacio municipal. sí, Hicimos una biblioteca amplia en más de 5 tareas de terreno, 4 tareas de terreno. Compramos un terreno y los dueños nos donaron una parte. Hicimos una gran biblioteca. Empezamos, allá no se conocía el baloncesto. ok. Hicimos canchas de baloncesto, hicimos play de softball y de béisbol, pero ya con la ayuda del gobierno, el play y en fin, es que nosotros nos unimos todos en una misma dirección. Y así pudimos nosotros lograr, cuando el ayuntamiento no tenía recursos suficientes, nos lanzamos a la calle a hacer rifa y a pedir todo, pero yo adelante, Sí, naturalmente. Y eso, la gente cuando ve que tú no lo estás usando, que tú no lo estás usando para asunto personal y tu provecho personal, la gente se integra. exacto. Y yo creo que la buena gestión se basa en la confianza. Cuando la población, cuando yo era síndico aquí, yo asumí la junta de vecinos. Nosotros organizamos 108 juntas de vecinos.
Y lo que se habla hoy del presupuesto participativo, nosotros, ese término no se usaba. Lo Sin hacían de embargo, otra forma. nosotros lo hacíamos Pero de otra forma. antes de entrar a esa parte, Julio César, que vamos a entrar ahí ya cuando usted fue alcalde del municipio cabecera de San Cristóbal, 1994, ¿verdad? Pero yo quiero saber cómo fue esa relación con el hombre que, aunque no estaba bueno, usted inició él estando fuera del poder, pero todavía Balaguer mantenía el poder, vamos a decir. La gente lo tomaba en cuenta, pensaba en él. Entonces, ¿cómo fue esa relación? No, llegó un tiempo en que no, que pensaba en él, pero pensaban era fusilarlo. Ajá, No era. ¿cómo es eso? Explica esa parte. Tiempo que Sí, Balaguer sale del poder en el 78, sí. había mucho fanatismo y mucha inexperiencia y mucha ignorancia en ese tiempo. O sea, no lo Y a visitaban en esa Balaguer lo fecha para odiaban. consultarlo. En ese tiempo a Balaguer lo odiaban una gran parte del país, y los reformistas que lo querían, cuando tú sales del poder, ya no te quieren tanto. Ajá, se daba Entonces, eso en esa fecha. no en esa fecha, no en toda la fecha, en todo el Ah, tiempo. pero yo pensaba que era Cuando tú ahora. estabas en el poder, todo el mundo te alaba, todo el mundo te dice que tú eres el más inteligente, eres el más buen mozo, eres la mayor figura cuando está en el poder. Cuando tú sales del poder, las cosas cambian mucho, O mucha sea, gente cambia hasta contigo. Balaguer sufrió la soledad Claro. del poder. Inclusive, inclusive me llegó a decir a mí en varias ocasiones. A veces yo iba un domingo a la casa de Balaguer, y cuando iba no estaba nadie. El general Prebello abajo, ahí vestido de civil, que ya no era cosa, y yo iba, Julio César, ¿cómo tú estás? Bien. Y el hombre, está ahí, déjame decirle que tú estás aquí. Y a veces me mandaba, ve, pasa, y nos poníamos a hablar de diferentes cosas. Y en algunas ocasiones Balaguer me decía, aquí ya no viene nadie. ¿Cómo va a ser? Ah, pero Y cuando en el 85, que ya había cogido un impulso, Balaguer un día me dijo, ahora vendrán, ahora están sí. viniendo mucha gente, y de aquí a un tiempito más vendrán más. ¿Y qué significó esa cercanía para usted, un joven ya ocupando, creciendo, dándose a conocer en el país y en el mundo? ¿Qué significó ese acercamiento con el doctor? Bueno, el hecho, nosotros en mi familia, mi papá fue síndico de Cambita y fue siempre el que mantuvo económicamente al Partido Reformista Social Cristiano, lo apoyaba económicamente en todo lo que había que hacer. Y todos nosotros, nuestra familia, creció en un ambiente reformista. Aunque conocí a Balaguer, que fue en una ocasión fue a mi casa, papá lo llevó a otra casa donde un señor, yo lo conocía, pero estaba muy joven, pero ya cuando yo ya era mayor de edad, que conocí a Balaguer y pude conversar con él, entonces de ahí yo sentía que debía de seguir haciendo un trabajo, porque una de las cosas que Balaguer me dijo a mí, ganarle al PRD es una misión casi imposible. Sí. Pero yo no me puedo quedar de brazo cruzado dejando que desbaraten el país. Y todo lo que hizo Trujillo, lo que hice yo, lo van a desbaratar. Y yo tengo que organizar este partido y no se lo puedo dejar de ninguna manera al PRD. Bueno, y entonces esas expresiones así calaban fuertemente. Con energía. En ese joven, yo tenía mucha lealtad, mucha admiración hacia Balaguer, y eso me hacía trabajar más. Y entonces nosotros pudimos lograr llegar a la conciencia de la gente, y llegó un momento en que la gente vio lo que era el gobierno del PRD y lo que fue Balaguer. Entonces la gente tomó su tiempo, pero llegó el momento en que la gente entendió que Balaguer era una necesidad nacional. Positivo. Julio César, usted tuvo la tarea de ser la persona designada por el presidente Balaguer para explorar los terrenos, las montañas de la cuenca del río Nizao para las presas. ¿En qué año se dio eso y cómo fue ese proceso? Mira, Rafael,
Muchas gracias por la pregunta que tú me haces, porque yo quiero que quien nos ve conozca algunos detalles sobre el medio ambiente y los recursos naturales y el trabajo y el amor que Balaguer sentía por, por eso, por el medio ambiente. En el 1967, la ONU había declarado que en el país solamente había un 12% de masa boscosa. Un 12%. En el 1967. Y Balaguer inmediatamente empezó a implementar leyes para cerrar y prohibir los aserraderos en todo el territorio nacional. E implementó tomó la decisión de declarar áreas protegidas, una gran cantidad de territorio en el país. Y empezó un programa que era una innovación, en ninguna parte se ha visto, de regalarle estufa a la gente para que no tuvieran la necesidad de tumbar los árboles. En los campos. Y regalarle tanque de gas y pequeñas estufas en la mayor parte del territorio nacional. Y prohibió rotundamente tumbar un árbol, y el que tumbaba un árbol tenía grandes problemas. Y hay que haber designado, creó la comisión del CEMPA, Servicio Militares Forestales, y puso funcionarios, me parece que puso en una ocasión a Candelier, que le dé seguimiento a todo eso. Y había muchas medidas represivas, pero había que tomarla. Y hay que tomarla ahora también, porque es que ahora mismo tú cometes un delito forestal y quemas una montaña entera y te ponen una multa de 200, 300, 400 pesos. Sí. O sea, no hay sanción para eso. Entonces, Balaguer en el del 67 al 90 ya el país tenía alrededor de un 80% de masa boscosa. De masa boscosa. Eso significa que a Balaguer hay que declararlo como padre, protector del medio ambiente y los recursos naturales. Ahí vi un proyecto de ley que presentó un diputado, apellido Roja, pero del Partido Reformista. No, del PRM. Ok. Declarando a Balaguer como padre del medio ambiente. Y yo, al ver la actitud de ese joven que presentó ese proyecto, tomé la decisión de venir a este programa tuyo y seguir viniendo a diferentes programas y hacerle un llamado al presidente de la República, hacerle un llamado a los diputados, a los senadores, para que aprueben ese proyecto y se olviden de la pasión política y del fanatismo político. Porque hay una deuda con Balaguer, hay una deuda histórica con Balaguer, y hay que tener nobleza y grandeza para reconocer que Balaguer fue el padre del medio ambiente, en defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Eso hay que, aparte de la política que es pasajera, que son pasiones, pero hay que reconocer la decisión del presidente Balaguer. Yo fui protagonista presencial cuando se iniciaron los trabajos de la presa de Jigüehuacán. Pero antes Julio César, de entrar ahí, ¿ustedes han socializado ese proyecto en el Partido Reformista? No, porque el Partido Reformista tiene nosotros, varios diputados y senadores. No, lo que pasa es que en alguna ocasión que nosotros teníamos la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Balaguer no quería usar mayoría para que le haga reconocimiento a él. Ok. No, pero me refiero en ese tramo, ya se presenta el proyecto. Yo te estoy diciendo, sí, Rafaelito, que en aquel tiempo nosotros no lo hicimos cuando pudimos, teníamos mayoría, y ahora no estamos cabildeando para eso, no. Okay. Eso fue una decisión de ese joven que sorprendió a todo el mundo, o sea, a nosotros mismos, sí, porque es PRMista y hay muchos PRMistas que todavía siguen pensando en el antagonismo. Sí, con el Partido Reformista, todavía en su mente queda eso, y nos sorprende que este joven, aún siendo bastante joven, presentara ese proyecto.
Y nosotros ahora entendemos que es cuestión de justicia. Pero Pero no, cuando yo te ajá. hablaba de la presa, Pero no es válido que los legisladores del Partido Reformista, viendo esa actitud muy positiva de ese legislador de otro partido que somete un proyecto de ley para resaltar el valor del líder reformista, no es válido que activen y asuman como no, no, suyo ese ya sí, proyecto. ya en ese caso sí, estamos en cuerpo, alma y corazón. Y eso lo tratamos, ese Ah, ok, tema, ok. en la comisión presidencial del partido en la semana pasada. Y el senador Genao, Rogelio Genao, conversamos con él y le presentamos una serie de ideas que le estamos elaborando para que también se unan no solamente los diputados y senadores del Partido Reformista, sino crear una corriente de opinión a todos los niveles para que se haga justicia con el presidente Balaguer. Por lo menos en el caso, nadie puede dudar, nadie puede ignorar la gran devoción, el gran sentimiento, la nobleza que tenía el presidente Joaquín Balaguer y la decisión firme de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, yo te digo que cuando yo fui diputado, el presidente Balaguer en una ocasión me llama el director del INDRI, en ese tiempo era Faría Cabral, Ok. director del INDRI, y me llaman y me hablan de una presa, pero yo estaba pensando que se iba a hacer una presa entre 1 año, 2 años, 3 años. Sí. Y a la semana siguiente estaban todos italianos en mi casa. ¿Qué año específico? Eso fue en el 1987. Ok, hablemos de eso. Y empezamos, yo que conozco esos terrenos, todos esos terrenos hasta llegar a San José de Ocoa y todo, porque lo andaba a caballo y lo andaba a pie. Sí. Yo no me imaginaba jamás que ahí en Palo de Caja, donde está el muro de contención eh, el muro de contención que retiene las aguas Sí. del río Palo de Nitrao. Caja es en San José de Ocoa. San José de Ocoa compartido Ok, con los Cacaos. ok. Una parte hacia allá, una parte hacia aquí. De aquel lado del río, allá pertenece a Ocoa y aquí a San Cristóbal. Y nunca yo me iba a imaginar que por ahí se podía hacer una carretera. Del cacao, los mineros, hasta llegar a Palo de Caja. Jamás me pensaba, por lo accidentado que son todas esas montañas. Pero ya en esa fecha había carretera de Cambita a Los No, Cacaos. no, digo sí, de Cambita a los Cacaos sí, Ok. pero del cacao a los mineros no. No había. No, nosotros habíamos hecho una carreterita en el 1977 cuando Vapera era síndico. De los mineros hicimos la de la Tres Veredas y aquí comía. Pero eran callecitas muy estrechas. Caminos vecinales. Caminines. Sí. Y entonces, cuando me dicen a mí que va a hacer eso y me enseñan la maqueta, y yo digo, pero ¿cómo? Eso entre 40 años no se termina. Óyeme, hermano. Y se empezó a hacer toda esa infraestructura de la presa de Aguacate y la presa de Jigüey, caminos vecinales, acompañada inmediatamente con un gran proyecto de reforestación, Ok. donde designaron a Sandino de Jesús, que fue el primero que Balaguer había designado. Primero contrataron al Bolito Dominicano, pero no dieron resultado. Entonces después hicieron un amplio programa con Sandino de Jesús y ese programa... Sandino de Jesús era una... ¿Quién era? Sandino de Jesús era un ingeniero con mucho conocimiento, un hombre con mucho conocimiento, profesionales, y una persona que compactaba bien, hacía mucha sinergia con el campesino. Ok. Y entonces él hizo todos los trabajos, hizo todas las investigaciones. Yo lo acompañaba en ese momento, en algunas ocasiones, a caminar por algunos terrenos. Y entonces Sandino hizo un levantamiento de cuántos campesinos había que sacar de las zonas de amortiguamiento de la presa. Sí. Y y las áreas donde habían ríos, arroyos y cabeceras de los ríos. Entonces se hizo todos esos estudios, entonces se le pasó a Balaguer todos esos estudios. Entonces se emitió un decreto 199-92, mediante el cual se declaraba como área protegida a esa zona y zona vedada
y de manejo especial, y al mismo tiempo mediante ese decreto se le puso el nombre de la humeadora, Parque Nacional La Humeadora. Entonces es una área protegida. Se sacaron alrededor entre Bonao, San José de Ocoa y Los Cacaos, se sacaron alrededor de 4.000 familias. Okay. Y Rancho Arriba. Y la zona de, Rancho, y la zona entonces de Peravia, que colinda con la cuenca del río Nizao, Sí, pero de aquel lado, ¿no? ya esa parte de Peravia es aquí en Los Mineros, en la parte de abajo de Los Mineros, donde está la presa hidroeléctrica de Higüey. Ahí se unen las 3 provincias de San Cristóbal, de esta parte, que es San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal. Ahí mismo, en el mismo país está. Que la dirige el arroyo Matabarraco, que baja de la loma a la Barbacoa. Correctamente. Es positivo. Correctamente. Entonces, Julio César, pero el circuito de presas de la zona, ¿empezaron todas al mismo tiempo o eligieron construir una inicialmente? Cuénteme cómo fue eso. Bueno, la presa de Valdesia se inició en el 1974. Estando yo muy jovencito todavía. Okay. Se inició en el 1974 y yo conocí el pueblo de Valdesia. Pertenecía no a San Cristóbal, sino a Peravia. Valdesia era un pueblo hermoso, en su mayoría llano, y entonces un río que le pasaba por la orilla. Pero todos los estudios determinaron que ese iba a era el lugar ideal, a un lago. Y se desalojaron todas esas personas y entonces ahí se iniciaron los trabajos de la presa de Valdesia. Y más abajo, que es la Varía, que es el canal que tiene capacidad para irrigar alrededor de 200.000 tareas entre Nizao y la provincia de Peravia. Pero esa ya la presa de Valdesia y el contraembalse de la Varía. Okay. Pero ya en el 87, eso fue del 74. Sí. Ya en el 1987 se iniciaron los trabajos de Aguacate y Higüey, porque la gente cree, cuando tú hablas Higüey y Aguacate, que es una sola presa. Que es una sola, sí, claro. Es Higüey y Aguacate. El Aguacate, la presa de Aguacate es una especie de área de amortiguamiento, donde viene parte del agua por un túnel de 22 kilómetros, le da hacia las turbinas, genera energía eléctrica y también te retiene parte de las arenas y la tierra, los sedimentos que se van bajando fruto de la lluvia, y ahí te paraliza por lo menos esa parte ahí. Julio César, ¿usted recuerda el presupuesto de esa cuantiosa obra para la fecha? Porque todavía el presupuesto de la nación todavía no era tan grande como hoy, 2026. Yo me acuerdo que Balaguer le dijo a Faría que esa presa se iba a hacer con dinero del Estado, sin ningún préstamos. Y que iba a tratar por todos los medios. El presupuesto llegaba como a los 10, en ese tiempo llegaba como a los 12.000 millones de pesos. En ese tiempo. Y Balaguer decía que había que sacar, por lo menos era de 4.000 y pico de millones, que iba a hacer la mayor cantidad de ahorro que sea posible, pero que esa presa había que construirla con los ahorros internos del gobierno. Y así se hizo. Bien, Julio César, yo quiero conectar algo de esa fecha, de cómo se manejaban los recursos del Estado, el poder político, con lo que se maneja hoy en la República Dominicana. En ese proyecto tan amplio y que usted fue el explorador inicial, estuvo en contacto con los contratistas, era cercano del presidente de la República. Yo imagino que usted tiene por ahí este término que usan la gente del campo, botijas guardadas de monedas de oro. Mucho dinero tiene Julio César en bancos nacionales e internacionales. Hábleme de eso. Yo estoy tratando de ver si mi abuelo, que se decía que mi abuelo tenía mucho dinero enterrado. Sí, la botija. Pero todavía no lo he podido encontrar, ¿no? Y estoy buscando algunos sedimentos de barro, que hay mucho por la zona. En el área donde nosotros tenemos la tierra, en la toma, hay mucho ollita de barro que aparecen, cositas de barro.
Pero eso era cuando Rodrigo de Bastida tenía los ingenios allá. Sí. Yo pensé que era mi abuelo que tenía alguna cosa y lo estaba buscando. O sea, Julio César, entonces, porque lo que pasa es que lo que conoce el pueblo es que todo funcionario que está cerca de un gran proyecto público termina siendo inmensamente millonario. Entonces, ¿cómo es que usted no amasa grandes fortunas hoy día? Bueno, mira, yo digo que la honestidad viene de la cuna, de la formación que tenga cada quien. Y además, nosotros, casi todo el mundo respetaba mucho a Balaguer. Ok. Y todo el mundo imitaba a Balaguer. Balaguer era un hombre desprendido. Y nadie quería que Balaguer sepa que tú estás cometiendo un acto de corrupción o algo así. Además, la propia convicción que uno tenga. Exacto. Porque hay gente que no sabemos andar en búsqueda, que se nos hace muy difícil estar pidiendo favores o haciendo cosas que la gente te pueda señalar y tú no te puedas defender. Es muy difícil O sea, eso. no existía la cultura del robo. No, no existía eso. Por lo menos yo te podría decir, después que Sandino, a mí me designaron gobernador. Y después, por una razón u ¿En otra, qué año, gobernador de San Cristóbal? al final de 93, Ok. 94. Y yo le pedí a Balaguer en una de las visitas que hizo aquí, le pedí al presidente Balaguer que le pagara a los campesinos que todavía lo habían desalojado y que no le habían pagado su tierra. Y Balaguer me dijo que había un conflicto entre Sandino de Jesús y el doctor Héctor Pérez Reyes, que no se ponían de acuerdo con relación al pago. Ok. Sandino de Jesús llegó un listado de 2.000 o 3.000 personas y Héctor Pérez Reyes, que era contralor de la República en ese tiempo, decía que había Eran menos. que había algunas arbitrariedades ahí. Ok. Entonces, cuando yo le dije a Balaguer que le pagara, Balaguer me dijo, pero la persona que me puede resolver ese problema aquí es usted, porque usted es de la zona. Y usted use su influencia como gobernador y hágame una investigación y tráigame lo que le voy a pagar inmediatamente. Pero cuando fui a buscar los documentos donde Sandino de Jesús, Héctor Pérez Reyes me llama y me dice, si le entrega eso a Balaguer, tú te estás confabulando con algo que no está correcto. Ok. Entonces, pero bueno, terminar eso, Rafaelito. Sí. Entonces me tocó durar 4 meses investigando si era correcto o era incorrecto. Al fin fue que pudimos presentarle al presidente Balaguer, ya todo saneado, las dudas que habían, algunas se aclararon, y entonces empezaron a pagarle a la gente. O sea, lo que te podría... ¿Cuántas familias finalmente? Alrededor de 2.000 y pico familias en ese entonces, pues ya le habían pagado a la gran mayoría. Le pagaron y lo reubicaron. Algunos los reubicaron. ¿Dónde están esa gente de la zona de los cacaos que fueron reubicados? Algunos los reubicaron en la Cieneguita de San José de Ocoa. Y la gran mayoría los reubicaron aquí en la zona de Atodama, en Daza. Ok. Y se les repartió tierra ahí, repartieron alrededor de 3.000 tareas de tierra ahí, en esa zona. Muy bien. Pero Entonces, lo que te quiero decir es que yo pude, en todas esas investigaciones de 4 o 5 meses que yo hice, yo conocí toda la tierra que había. Yo pude, si hubiese querido, yo era el jefe de eso. exacto. De esas investigaciones. Yo pude haber tenido toda la tierra del mundo y nadie me puede decir a mí que yo tengo una cuarta tierra en parte de eso, porque esa no es la formación que uno tiene. Entonces, ya para culminar ese tramo histórico, vamos a decir, surtió efecto la visión del presidente Balaguer de construir esas presas, el beneficio que él entendía que le iba a rendir al país. Hoy día se cumple esa visión o hemos quedado corto o hemos sobrepasado. Bueno, yo hablo con tanta, con tanta deseo de que la gente entienda, porque yo sí sé y estoy muy seguro que en aquellos tiempos
la gente, el fanatismo y la ignorancia hicieron que mucha gente cometiera injusticia con Balaguer. Mucha injusticia. Y hay mucho todavía. La gran mayoría de toda esa gente, cuando hablan personalmente con uno, dice, yo estoy arrepentido de lo que yo pensaba de Balaguer. Pero no me lo dicen a mí. No se atreven a decirlo por aquí. ¿Te entiendes? Sí. Pero, ¿cómo? Imagínate tú, la presa de Jigüey Aguacate, ¿qué es una presa? Te agarran a ti, te ponen un embalse en un lugar determinado y te represan todo el agua que cae de la lluvia del río y te la almacenan. Sí. Esa presa de Higüey tiene una capacidad de almacenamiento de 267 millones de metros cúbicos de agua para la energía eléctrica y para el abastecimiento de los acueductos de la capital de San Cristóbal, parte de Peravia, y la forma de irrigar más de 200.000 tareas de terreno en la parte llana de Nizao y de Peravia. Imagínate todas las otras presas que se construyeron en el país. Si eso hay que tener una visión muy amplia, muy grande, de Estado. Sí. Que si tú lo comparas con los presidentes que han surgido después de Balaguer, lamentablemente, ninguno han podido demostrar nada, ni han demostrado por lo menos ningún interés en pensar en la presente y en las futuras generaciones. No, ninguno ha pensado. Sí, imagínate tú que nosotros no hubiésemos tenido toda esa presa. Exacto, sí. Positivo. Bueno, Julio César, usted tiene muchos episodios interesantes en la provincia de San Cristóbal, el municipio cabecera. Ya usted ha dicho que fue designado gobernador de la provincia para cumplir una misión, resolverle el problema a la gente que había sido desalojada en la cuenca del río Nizao por el tema de las presas, y lo cumplió. Ahora bien, ¿cómo llega Julio César a la alcaldía del municipio de San Cristóbal? ¿Y cuándo? Bueno, mira, en el 1992 yo tenía un supermercado aquí en la avenida Constitución, que era el supermercado de Maceo, de Marco Maceo, Okay. que me lo vendió y ahí me establecí. Y entonces ya a finales del 92 yo formé un grupo de jóvenes y me puse a caminar en los barrios, todos los barrios, presentando un proyecto de mi aspiración a síndico. Y caló mucho porque nosotros nos íbamos casi todos los días a partir de las 2 de la tarde y nos metíamos en un barrio y con 30 jovencitas repartiendo brochur y dándome a conocer. Y eso duramos alrededor de un año haciendo ese trabajo. En una ocasión, el presidente Balaguer fue a inaugurar la clínica o el hospital de Palenque. Sí. Y ahí fuimos nosotros, saludamos a Balaguer, y ahí me dijo Balaguer que él le habían dicho que yo estaba aspirando a senador. Ajá. Y yo le dije que yo no aspiraba a senador. Que yo estaba haciendo un proyecto para síndico. Me dice, eso es lo que ese es su perfil de síndico. De síndico. O sea, Ahí que él le tiró esa, a ver lo que usted ese decía. es su perfil de síndico. Porque él me había dicho, cuando yo aspiré a diputado en Cambita, me dijo, quédese como síndico, que los diputados no hacen nada, no vagos. Bueno, en fin, hasta el sol de hoy, diputado. En fin, es que así nació Rafael. Y después, ya aparte, más luego de esa entrevista con el presidente Balaguer, surgieron problemas ahí de José Ubaldo Lejer, que era presidente del Senado, y había tenido alguna dificultad con Balaguer y se había ido del Partido Reformista. Entonces, ahí el presidente Balaguer entendía que yo encajaba para resolver esos conflictos que se presentaron con José Ubaldo Lejer. A Balaguer le habían dicho, mire presidente, usted tiene un joven ahí que echa para adelante, que no se devuelve, y él podría hacerle un buen trabajo. Bueno, ahí me mandaron a buscar y me designaron gobernador. Y ahí empezamos nosotros a trabajar
Y yo, Balaguer me dijo que le haga una descripción completa de la situación de San Cristóbal. Y yo le dije, me dijo, tómese su tiempo y entre 10 o 15 días venga por aquí y hágame un informe completo. Y yo, presidente, yo estoy en capacidad de hacerlo ahora mismo. Me dijo, pues sentémonos. Le digo, presidente, Madre Vieja Norte no tiene ni carretera, ni calle, ni acera, ni contene. Y en más del 80% no tiene luz. Son alambritos de teléfono que ponen. Okay. Y entonces empecé a narrarle cada una de las situaciones que tenía, que presentaban cada uno de los sitios. Entonces me dijo que con un panorama así era difícil ganar unas elecciones. Al contrario, yo le dije, no, si usted se mete para San Cristóbal y demuestra que usted tiene interés en ayudar a resolver los problemas de San Cristóbal, nosotros ganamos con mayor cantidad de votos. Y así lo hicimos. Empezamos a trabajar en todos esos sitios, hacer calle, acera, contene, electrificación por toda la zona. Hicimos una revolución prácticamente. Ese sector del barrio Fundación lo hizo Balaguer, pero fue a través de Julio César. Villa Fundación. Villa Fundación, Okay. 306 casas, 302 me parece, más todos esos apartamentos. Eso fue un proyecto que yo se lo presenté. Y quería decir eso, y te lo agradezco que me lo pregunte ahora, porque yo no me gusta hablar mucho de eso, pero tampoco me gusta que mucha gente se atribuya en cosas que realmente nunca han participado. Y eso da pena, que mucha gente se atribuya en cosas que nunca le interesaron. Exacto. Y aquí yo tengo un testigo, Nelson Medina, que algún día lo dirá, si él entiende. José Napoleón, Tomás Zacarías Espinal. Ya Toribio murió, Toribio el Moreno. Pero, Jesús Arias. Fueron 4 personas que trabajaron conmigo cuando yo era gobernador. Y amanecíamos llevándole todo esos proyectos a Balaguer. Y venían firmados todos. Y empezaban a ejecutarse todas esas obras. Pero inmediatamente. Y hay mucha gente que se atribuyen cosas que uno lo ve con pena, pero realmente yo no me gusta. ¿Balaguer tenía alguna atención especial con San Cristóbal? Balaguer siempre quiso mucho a San Cristóbal. El problema es que aquí la falta de unidad, siempre ha imperado esa falta de unidad. A veces los funcionarios que ha tenido siempre viven más de conflicto que de otra cosa. Y así es difícil que tú puedas... Por los siglos de los siglos. El problema es que si tú eres... Yo nunca tuve ese liderazgo tan fuerte, tan absorbente, porque habían otros que tenían un fuerte liderazgo. Pero cuando tú ocupas el cargo más importante político, si tú eres, vamos a decir que no eres, no. Si tú eres una persona que usa tu cargo para unificar, tú puedes transformar el pueblo. Si usas tu cargo para tú dividirlo, lo divide. Entonces nosotros hemos tenido muy poca gente que tenga esa facultad, muy poco. Teníamos uno con esas condiciones, pero nunca quiso como inmiscuirse en los asuntos internos de San Cristóbal, sino porque entendía que él era Temístocles Clemontaz. Okay. Yo hablé con Temístocles Clemontaz en una ocasión de eso y me dijo, yo no me gusta meterme en esos conflictos del pueblo. Que era del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, no, pero ya sí, en otro contexto. Que era la persona más accesible, más sereno, tranquilo y ponderado para poder hacer eso, pero no se interesó nunca por la senaduría ni por inmiscuirse en los asuntos internos de San Cristóbal. Él me dijo que ya él tenía un puesto más ya a nivel nacional y que no quería inmiscuirse en los asuntos internos. Pero después casi la mayoría de los funcionarios, de los senadores y líderes políticos de cierta... Porque yo fui síndico y fui gobernador, pero no era la persona que tenía ese liderazgo tan fuerte en la población. Pero sí traté por todos los medios de unificar a las autoridades, las demás autoridades, para hacer un proyecto de desarrollo en el pueblo, identificar cuáles son todos los problemas de San Cristóbal y entre todo empujar hacia una misma dirección.
Así es. Bueno, vamos a una brevísima pausa para que Julio César se tome un poco de agua. Yo quiero tomar agua también porque hoy yo me voy mejor edificado. Yo espero que a ustedes también les esté gustando este tramo de la historia de la provincia de San Cristóbal y el país que en el día de hoy nos pone al corriente Julio César Domínguez. Retornamos. Bien, señores, nosotros continuamos en esta conversación con Julio César Domínguez y ahora vamos a entrar en el plano meramente político y sobre lo actual. Y yo quiero iniciar preguntándole, Julio César, ¿existe o fue cosa del pasado ya el Partido Reformista Social Cristiano? Del pasado, podría decirse que somos gran parte del pasado, pero el Partido Reformista está vivo y cada día más seguirá reviviendo y seguirá creciendo en el corazón de la gente, cada día más. Primero, porque donde quiera que tú pases, por donde quiera que tú pases en el territorio nacional, existen las huellas del trabajo del partido del presidente Balaguer y del Partido Reformista Social Cristiano. Y todavía están los propios actores ahí. Si tú hablas de la tierra, con la reforma agraria, la mayor cantidad de la tierra del país se la distribuyó la guerra a los campesinos a través de la reforma agraria. Millones, miles y miles de apartamentos, presas, y calles, carreteras, hospitales, todo lo que ha hecho, lo ha hecho Balaguer. Pero naturalmente que el Partido Reformista ha habido un diseño, primero del PLD hubo un diseño de tratar de destruir al Partido Reformista después de la desaparición del presidente Joaquín Balaguer. Han habido estrategias para ir eliminando al Partido Reformista y el PLD para crecer tuvo que hacer maniobras para lograr que el Partido Reformista disminuya su caudal de votos. Explique esa parte, porque el Partido de la Liberación Dominicana sube al poder porque el doctor Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández y le entrega el poder al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo se da ese proceso entonces de planificación del PLD para destruir al Partido Reformista que lo apoyó? Bueno, porque el Partido de la Liberación Dominicana, cuando Balaguer tomó la decisión de apoyarlos, no tenían 200,000 votos. El partido Balaguer le transfirió todas sus oficinas a nivel nacional, se las transfirió al PLD, los recursos económicos, los delegados y todo, porque parece que hubo un mal manejo de Peña Gómez con alguna situación que se presentó con Balaguer. Y el presidente Balaguer decidió apoyar el Partido de la Liberación Dominicana ante la negativa de Peña Gómez de algunos hechos históricos que no es ahora mismo lo más importante decir. Entonces el PLD, cuando llegó al poder, Balaguer hizo un acuerdo sin compromiso, o sea, que no le exigió ninguna posición pública. ¿Cómo va a ser? Eso fue pura y simple, el poder para ellos. Sí, eso fue. Y Balaguer en un discurso lo dijo claramente. Nosotros lo apoyamos sin condiciones. Y no le aceptó posiciones públicas al gobierno. Solamente algunas personas que ellos le pedían a Balaguer permiso para nombrar a algunas de las personas. Pero después que ellos perdieron las elecciones de Hipólito Mejía. En el 2000. Sí, cuando ya estaban fuera del poder. Si no tenían una militancia, ellos necesitaban nutrirse de los reformistas, de la masa reformista. Y entonces ahí empezaron a conquistar a algunos dirigentes reformistas. Y cuando llegaron al poder de nuevo, entonces hicieron todo lo posible porque el Partido Reformista desaparezca. Estructuralmente. Empezaron a conquistar a los dirigentes para que se vayan directamente al PLD. Sí. No simple y llanamente para que lo acompañaran en los procesos. No, algunos para que lo acompañaran y a otros para que desde dentro no hicieran daño también.
¿Cómo así? Explica esa parte. Bueno, había muchísimos reformistas que desde dentro eran peledeístas. Eran peledeístas Eran caballos de Troya. ahí dentro del Partido Reformista para hacer daño, para dividir, para siempre llevar conflicto. Siempre que tú decías una posición, ellos estaban en desacuerdo. Cuando tú estabas de acuerdo con ellos, entonces se volteaban por el otro lado. Y ya tú ves que son visibles lo que hicieron eso. ¿Cuáles eran? Bueno, Hito Bisonó fue una parte que era muy aguerrido. Hito Bisonó, mi amigo de muchos años, jovencitos juntos, los dos empezamos a hacer campaña. Pero Hito Bisonó siempre decía que el Partido Reformista debía de caminar solo, llevar su candidato para que nosotros tengamos nuestra propia identidad. Pero conspiraba. Él decía eso, y cuando después decían, está bien, vamos a sacarle candidato. Si no era él, entonces él no estaba de acuerdo. Oh. Y así no es solamente Hito Bisonó no lo hacía, lo hacían mucho. Y entonces nos infiltraban una serie de dirigentes dentro, que cada vez que se planteaba una posición, ellos estaban de acuerdo cuando le convenía y cuando no le convenía, entonces lo mandaban desde afuera del PLD para que desde dentro hiciera daño. Ahora ya no existe eso, ahí hay una unidad. Nosotros somos pocos, Sí. ahora somos pocos, pero estamos creando una estructura a nivel nacional de personas que no están identificados con ningún otro partido hasta el día de hoy, Ok. sino estamos muy conscientes de que tenemos que hacer nuestro propio recorrido. Y para que mucha gente entiendan, y a los reformistas que quieran venir al Partido Reformista, no se dejen llevar de que el Partido Reformista es bisagra. El Partido Reformista no es bisagra, son coyunturas que se presentan. Y nosotros hemos colaborado. En un momento coincidimos con el PLD, pero aportamos la democracia. En otro momento coincidimos con el PRM, porque el PLD se había convertido en un partido que ya el pueblo no lo soportaba, ellos mismos no tenían el control de nada. Se le fue la mano en todo. Se llenaron de poder, y el poder crear un monstruo que le estaba haciendo daño. Entonces se necesitaba un cambio. Nosotros colaboramos con más de 150,000 votos para que se produzca ese cambio en contra del PLD. Ok. Es un aporte que uno le hace al país. Entonces, nosotros cuando no podemos ayudamos a que lleguen lo que en lo que el país entienda que ahora mismo el país necesita un partido con una vocación como los reformistas, de trabajo, de pasión por las obras, que piense en el futuro, que piense en el Estado. Se necesita que haya un orden, se necesita que haya mayor disciplina, pero sobre todo orden, porque se ha perdido el respeto de todas las instituciones, la mayoría de las instituciones se han perdido el respeto, como que ahora se luce como que hay un vacío político, que hay un vacío de autoridad. Se nota en las mismas instituciones catrenses, en la policía, que la policía, su alto mando, deben ellos mismos de cuidar su imagen. El No solo, futuro del Partido Reformista Social Cristiano, el futuro, ¿qué usted ve? Si usted fuera ¿cómo se llama? un mago. Un mago, cuando usted frota la bola de cristal, ¿qué usted ve en el Partido Reformista de cara al futuro? Nosotros estamos trabajando y muy conscientes de nuestra situación, muy conscientes, y nos hemos reunido ya en reiteradas ocasiones y estamos haciendo una especie de inventario de qué tenemos en cada sitio. Y muy pronto allá hay una comisión del partido que está saliendo a hacer ese inventario, y muy pronto el ingeniero Quique Antún y la máxima dirección del partido va a visitar a cada uno de los pueblos, a visitar a los dirigentes para ir formando y revisando los cuadros dirigenciales del partido, para ir fortaleciendo. Nosotros ahora mismo no andamos empeñados en buscar cantidad, sino de que en cada sitio, si tenemos 3, 3, y tenemos 4, pero tenemos gente con firmeza, hasta que en su momento el país entienda, como lo está entendiendo ahora,
Nosotros empezamos a publicar las obras de Balaguer y empezamos a publicar lo que está haciendo Balaguer. Y eso ha tenido un resultado extraordinario. Millones de personas lo han visto y le gusta. Julio César, Entonces, ¿ha sentido usted en algún momento si los dirigentes del Partido Reformista son como subestimados, ninguneados, como dice el pueblo? Le dicen bisagra, le dicen aquello, lo otro, y muchos se quedan callados. ¿Usted ha sentido eso? bueno, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Nosotros también tenemos derecho a no aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Los reformistas no han sido bisagra, los reformistas han sido gente honorable, pero muy honorable, más que todos los partidos políticos, más que todos los dirigentes de los partidos políticos que han existido en República Dominicana. Y no porque lo decimos, sí, de boca, son los hechos que hablan. Aquí tú ves PLDistas que son multimillonarios, de la Fuerza del Pueblo, todos son multimillonarios, con mansiones que se ven, que se notan, sumamente rico, poderoso, de todos los partidos. Eso no es malo, ser rico. Eso no es malo, todo eso es muy bueno. Pero no puedes subestimar a los reformistas. Los reformistas, tú ves a Guillermo Carán, que murió en estos Sí, días, sí, sí, sí. y tuvimos todos que ayudarlo, a la familia. Fue gobernador del Banco Central. Sí, Luis Toral anda por ahí en una jipeta sembrando aguacate, sí, sembrando y sembrando café en por Polo. allá, que parte de la tierra. Mario Rivitini. Y toda esa gente que fueron hasta gobernador del Banco Central, sin embargo quedaron, no en la pobreza, como mucha gente dice, no, Sí. que no hicieron esa ¿cómo se llama? Sí, que Ostentosa, no esa parte ostentan, exacto. ostentaza Sí. de recursos económicos. Entonces, nadie, el que dice así está equivocado, totalmente Positivo. equivocado. Bien, cerrando ese capítulo de lo que es el Partido Reformista, ya en la parte final de esta entrevista, Julio César, el municipio de Los Cacaos. ¿Por qué usted eligió colocarse en el municipio de Los Cacaos, esas montañas con ese clima tan precioso, ¿verdad? Ese verdor donde a la gente se le pierde la vista de montaña a montaña. ¿Por qué eligió vivir para allá? No, yo vivo una parte aquí, Ok. una parte en Cambita y otra parte en el Ah, Cacao. qué La bien. mayor parte del tiempo lo paso sí en el Cacao. Sí. Porque el Cacao, yo, esas son montañas impresionantes. Todavía hay montes vírgenes, como los montes de aquí del parque de la Humeadora, Ok. el parque de lo dicen los privados, que son una franja de terreno que va desde aquí de Jamey, Sí. aquí de la piña de Jamey, que te llega hasta Constanza, Ok. en montes vírgenes, donde tuve miles y miles de palomas, cotorras, cosas, y entonces yo, desde muy jovencito, siempre he sido apasionado a eso, a ese tema de la montaña. Ya con la edad, me subo un mulo todavía, Ajá. y camino, Qué bien. y entonces me gusta compartir con la persona que ya uno tiene mucho tiempo conociendo, y me apasiona. Me apasiona. ¿En qué está el municipio de Los Cacao? ¿Cuál es la perspectiva actual? Bueno, nosotros ahora mismo, como nunca, eh, tenemos esperanza de que el Cacao se va a convertir en un polo turístico de gran trascendencia. Nosotros desde hace años, el ingeniero Salazar hizo un diseño de cómo podría ayudar grandemente a los Cacao. Y nos está haciendo la reparación de una carretera que no es una simple reparación, sino es una carretera con la característica de una autopista. Y eso se va a convertir en un corredor ecológico que va a unir a toda esa provincia que yo te mencioné, Peravia, San José de Ocoa, que llega hasta Constanza. Y entonces carretera amplia de 11 metros, de 9 metros o 10 metros de ancho. Y
Y entonces esa carretera llega desde Cambita y cruza hasta San José de Ocoa. Y entonces esos son zonas donde hay muchos ríos, hay gran cantidad de arroyos, los lagos preciosos de la presa, el clima variado de ustedes, de tu Sí, sitio, sí, sí, claro. aquí Francisco de Mateo, Francisco ¿eh? Mateo, que son zonas con un clima envidiable que se Claro. parecen muy parecidos a Jarabacoa. Sí, sí, Y sí. entonces tiene la característica de que está más cerca de la capital, Que de aquí hecho, esta zona. dicho sea de paso, Julio César, la comunidad de Francisco Mateo, que está colocada en el Triángulo de las Provincias. Ujú. San Cristóbal, de este lado, en el lado del río Nizao, San José de Ocoa, en un lado del arroyo Matabarraco, Sí, y Peravia en el otro extremo. O sea, sí, un triángulo frente a frente sí. a la comunidad de Francisco Donde tú Mateo. naciste ahí, que naciste ahí. Bueno, yo no nací allá, pero esa es mi tierra. Esa es Bueno, mi tierra, Francisco bueno, Mateo. tú tuviste una Sí, parte de que te criaste no, allá. no, pero esa es mi tierra. Yo Esa es tu tierra. obviamente vine de Entonces, otro lugar, pero ese es mi en lugar. esa Sí, parte donde vive tu familia sí, tienes un mirador hacia eso que sí, tú estás sí, 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 narrando ahí. hermosísimo. Sí. Entonces, Los Cacao es un lugar maravilloso que yo invito al pueblo dominicano entero que vaya y visite a Los Cacao, porque es un lugar hermoso de montañas impresionante, un clima agradable y su gente maravilloso, trabajadores. Y es importante que la gente vaya al Cacao y conozca el Cacao, un lugar tranquilo, sereno, donde usted no oye ruido de ninguna índole. Y nosotros estamos haciendo un diseño, formamos un comité de ciudadanos de todos los partidos políticos, donde están incluidos las iglesias y todos los sectores organizados de la comunidad. Estamos todos unidos, actuando en la misma dirección, que es haciendo un diseño de lo que nosotros queremos. Ah, Y sí. a través de lo que nosotros queremos, entonces establecer las estrategias de cómo logramos esas cosas que queremos. Tenemos mucha esperanza con el ingeniero Salazar, Salazar. mucha esperanza con el ingeniero Salazar de que nos ayude a encaminar todo ese proyecto para que se conviertan en realidad. Un turismo organizado, un turismo de montaña, o sea, que el que va al Cacao, ¿qué busca? Busca el río, Sí, busca las sí. bellezas de la La montaña y tranquilidad. su clima y tranquilidad. Eso es lo que queremos nosotros llevar a cabo. Finalmente, Y sí. estamos haciendo ese mismo comité, nos decidimos celebrar los 100 aniversarios de los Precisamente, Cacao. exacto. Hábleme de eso. ¿Cómo va? Entonces nosotros formamos un comité compuesto por 11 personas y hay 11 comisiones que estamos trabajando conjuntamente con el cuarto encuentro de población de montaña, con el ingeniero Cerulle, que también ha hecho ya 4 versiones de ferias ecoturísticas en la zona, donde se invitan a personalidades de diferentes países también del mundo para que nos expliquen su experiencia, se dan charlas sobre el turismo de montaña. Y nosotros, como cacaeros, como de la zona, tenemos un gran compromiso que es rescatar el orgullo de nuestras raíces. Ok. El orgullo de nuestras raíces. Mira que tú qué contento te pones No, cuando pero dices, yo claro, soy del cacao. con Míralo orgullo. con qué orgullo. Entonces Ciertamente, eso sí, 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 sí. nosotros queremos reafirmarlo. Y entonces hacer historia de lo que fuera el cacao, del nombre de los cacao, de los habitantes, los primeros pobladores de los cacao, todos esos viejitos que sacrificaron su vida y que muchos están vivos todavía. Sí, sí. Rescatar eso, es hermoso. Y vamos a hacer una serie de actividades y queremos contar con el apoyo de algunas instituciones que nos ayuden porque económicamente no hemos podido desarrollar todavía el programa porque nos faltan algunas ayudas. Tenemos la promesa del ingeniero Salazar de que nos va a ayudar a organizar algunas actividades, pero sí necesitamos el apoyo y la colaboración de todo el que pudiera. Aunque es un cronograma de actividades bastante amplio, pero ¿en qué fecha van a celebrar todo ya de manera específica? Bueno, eso es a partir de julio, del Ok, 15 de julio. ok. Son 5 días, del 15 al 20 me parece, de actividades en
vamos a ser diversas autoridades en todos los sentidos y tenemos las 42 comunidades, representantes, un representante o dos representantes de cada una de las comunidades, recogiendo todas las informaciones de cada uno de los parajes para que no se vea que es el casco urbano que está celebrando, sí. es el municipio completo. Recoger todas esas experiencias y entonces poder hacer una actividad que llene todas las expectativas de la población. Positivo. Yo imagino, Julio César, que la gran cantidad de personas que se desplazan hacia el municipio de Los Cacaos los fines de semana se preguntarán, pero ¿cómo es Los Cacaos? No encuentro una mata de cacao por ningún lado. Entonces es el cacao que produce café. ¿Cómo se dio esa parte? Bueno, yo he luchado mucho porque una comisión vaya al Congreso Nacional y envíe una comunicación, envíe una carta para que corrijan eso, porque eso fue un error. Cuando se erigió a Los Cacaos como municipio, en vez de ponerle el cacao, le pusieron los. Entonces solamente hay que modificar la ley completa, pero en vez de los, decir el. Porque esa es la historia. No, y así es que lo dice el pueblo, el cacao. No, y esa es la historia. Nosotros no podemos hacer inventos. La historia es que ve el cacao. ¿Por qué le pusieron el nombre del cacao? Porque había una mata de café. De toda esa vegetación que había. De cacao. De toda esa vegetación que hay, esa extensión de terreno, solamente había una sola mata de cacao. Exacto. Extraño eso, ¿no? Que millones y millones de matas solamente haya uno de cacao. Y entonces creció, por arte de magia, a la orilla del río Mahomita. Y todo el que iba a amarrar un mulo para el mercado y vender su producto de café, de China, de lo que sea, amarraba su mulo en el cacao. Ahí en esa mata de cacao. Entonces de ahí vino el nombre que la gente decía, mira, te espero en el cacao. Pero era en la mata de cacao. ¿Dónde nos vemos? En el cacao. En el cacao. Ah, pero bien. Ese nombre, tú ves. Entonces eso hay que rescatarlo. Nosotros lo consideramos en las reuniones que estamos haciendo para enviar una convención al Congreso de eso, una comunicación. O sea, corregir la parte semántica y ortográfica. Pero de hecho, Julio César, aunque ese municipio no es productor de cacao, ciertamente la tierra es productiva, es propicia para la producción de cacao. Bueno, el cacao, pero no es la tierra ideal para la siembra de cacao. Ajá. Pero en los lugares donde hay uno ve que se desarrollan de manera correcta. La mata sí se puede desarrollar muy bien, pero la producción es diferente. Ajá. A menos que se apliquen algunas técnicas, porque el cacao no es de una altura tan grande. Oh, ya, comprendo. El cacao, sus condiciones más favorables es la parte de 400, 500 metros sobre el nivel del mar, pero ahí estamos sobre los 800, 1000 y pico de Lo que pasa es que yo soy un agricultor campesino extraño. Ahora, yo veo lo adecuado de un terreno para una planta cuando veo la planta bien bonita, pero hay que ver la productividad. El nitrógeno pone la planta muy bonita. Tú siembras, yo tengo allá en mi finca unas 4 matas de mango. Y son preciosas, pero no te echan mango. No echan mango. ¿Y por qué? Porque en la tierra allá no es, no da ese tipo, el mango no es propicio. No es propicio para. Bueno, ahí está, señores. Ya hemos llegado a la parte final. Julio César, un mensaje para la gente que nos ha estado escuchando. Yo, en términos particulares, yo me entusiasmo muchísimo cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de montaña, porque realmente es lo que llevamos en la sangre, el campo. Sí. Bueno, vuelvo y reitero que nosotros vamos a seguir insistiendo en que al presidente Joaquín Balaguer se le asigne el nombre en el Congreso Nacional, se cree una ley mediante la cual se declare al presidente Balaguer como arquitecto y protector del medio ambiente y los recursos naturales. Esa es una obra de justicia. Y todo el que quiere enmendar su ignorancia y su fanatismo político tiene que reconocer la grandeza de Balaguer en muchísimas áreas. El que no se lo quiera reconocer en algunas áreas, que no se lo reconozca, pero en materia de medio ambiente es
sería penoso que el presidente Balaguer pase sin pena ni gloria cuando hizo tanto por este país. Si existen montañas verdes en este país, si existen ríos, si existe agua en las presas, si existe todo, ha sido el presidente Balaguer. Entonces apoyen el proyecto de ley que presentó el diputado Rojas, y vayan todos los sectores del pueblo, inclusive el gobierno de Luis Abinader, la Fuerza del Pueblo, el PLD. Eso debe ser unanimidad, que cuando se presente ese proyecto se apoye, se haga justicia para enmendar todas las deudas que hay con Balaguer, que hay que cumplir con esa deuda. Positivo. De esta forma llegamos al final de esta interesante conversación con Julio César Domínguez. Les invitamos a que continúe, ¿verdad?, explorando todo el contenido de nuestro canal El Expreso RD a través de YouTube, y por supuesto comparta en todas nuestras redes sociales. Yo soy Rafael Lara. Bye bye.